Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel, una vez más aparece la palabra, que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios nos ama tanto que no nos dejó en la desobediencia. Ustedes se han puesto a pensar que así como Dios creó a Adán del polvo de la tierra y sacó a Eva de la costilla, pudo haber creado dos seres más. Cuando Dios se paseó por el jardín y le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dijo, es que me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. Dios pudo haber dicho fácilmente, ¿y cómo sabes que estabas desnudo? Pues es que comí el fruto que me dijiste que no comiera. Mira, la mujer que tú me diste, le echó la culpa rápidamente a Dios. La mujer que tú me diste me dio de comer y comí. Pues la mujer dice, no, pues la serpiente me engañó. Dios fácilmente pudo haber dicho, pues ¿saben qué? Como desobedecieron, se van a morir. Voy a hacer un hoyito aquí en el huerto del Edén, aquí los voy a enterrar y ahí se murieron y ya. Y yo voy a crearme otro Adán, ¿sí? Le voy a sacar otra costilla y voy a hacer otra Eva y voy a sacar a las serpientes para que no anden por aquí más. Y eliminar el pecado por completo. Pero Dios en su amor por Adán y Eva y para mostrarle al universo, anoche hablábamos de esto, para mostrarle al universo completo y a los mundos no caídos lo feo y los resultados del pecado, dejó que todo esto pasara, transcurriera, pero no nos dejó solos, sino que proveyó, hizo provisión para que nosotros pudiéramos ser salvos. Dice página 704, el deseado de todas las gentes, al que calmó las airadas ondas y anduvo sobre las crestas espumosas de las olas, al que hizo temblar los demonios y huir a las enfermedades, al que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz y justo por amor a ti. El expiador del pecado soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. Cristo no tenía pecado. Por eso es que Él no podía en sí pagar la deuda por sí mismo. Pero Él tuvo que hacerse pecado para que a través de esa representación, si pudiéramos decir, nuestro pecado fuera perdonado. Y lo hizo por amor a ti. Este plan de la redención fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Había provisión para en caso de que el hombre cayera. Mateo 27:46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la hora novena, pongan atención. Y desde la hora sexta, o sea, 3 horas más atrás, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Por 3 horas, dice, toda la tierra quedó en completa oscuridad. Mientras Cristo sufría en la cruz, mientras Él sentía la separación de Él y su Padre. Por eso en la hora novena Él dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Sentí el peso del pecado de cada uno de nosotros. Era demasiado para Él soportarle. Dice, hubo silencio en el cielo, ningún arpa vibraba. Si los mortales hubiesen percibido el asombro de las huestes angélicas, mientras en silencioso pesar veía al Padre retirar sus rayos de luz y amor de la gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. Todos los mundos no caídos, todos los ángeles y el mismo Dios contemplaban por lo que estaba pasando su único Hijo. Y no hacían otra cosa más que solamente ver. El Hijo de Dios tenía que pasar Él solo por ese sacrificio para que él tuviera valor lo que Él estaba haciendo. Si los ángeles lo hubieran apoyado, le hubieran ayudado, no hubiera contado. Si el mismo Dios hubiera estado junto con Él, apoyándole, ayudándole, no hubiera contado. El que se hizo, que no tenía pecado, se hizo pecado para que a través del sacrificio nosotros pudiéramos ser salvos.
Pero todo está siendo contemplado. Anoche les decía yo que lo tomáramos, aquellos que somos padres, que nos imagináramos a nuestro hijo pequeñito, indefenso, alrededor de perros rabiosos que están a punto de morderlo. Y que como padre no puede hacer nada. ¿Cómo se sentiría? Así veían desde el cielo los ángeles y Dios al Hijo de Dios sufriendo y no podían hacer nada. Si Cristo Jesús hubiera dicho desde la cruz, Señor, ayúdame, bájame de esta cruz, lo hubieran hecho. Él tenía poder para decir a los ángeles que lo hubieran hecho, pero todo el plan hubiera fallado. Por eso es que decíamos anoche también que Cristo le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, no te vamos a dejar que pases por la crucifixión, no puede pasar esto. Él le dijo, quítate de mí, Satanás. Tengo que pasar por ahí, tengo que hacerlo. Dice, todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos de la controversia. Con qué intenso interés siguieron las escenas finales del conflicto. Vieron al Salvador entrar en el huerto del Getsemaní con el alma agobiada por el horror de las densas tinieblas. Oyeron su amargo clamor, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Al retirarse de él la presencia de Dios Padre, le vieron entristecido con una amargura de pesar que excedía a la de la última gran lucha con la muerte. Mateo 27, 50, 51 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Cristo Jesús dice, es consumado es, he terminado el plan de salvación, el velo del templo, ¿qué hacía el velo del templo? Para aquí, aquellos que no han estudiado el santuario tendrían que entender lo que significaba ese velo. Ese velo dividía dos cuartos, si pudiéramos decir, tan importantes. Y nadie podía entrar a ese cuarto privado, si podemos decirle, solamente el sacerdote una vez al año, y tenía que estar completamente puro. Y ese velo que separaba ese lugar tan especial se rasgó de arriba hacia abajo. Yo a veces me pregunto, ¿por qué de arriba hacia abajo? Bueno, para que entendieran que fue hecho con la mano de Dios y no que vino un hombre desde abajo y lo arrancó desde abajo, sino que desde arriba se abrió, dejando ver este cuarto, este lugar que no estaba permitido a nadie ver, pero que ya no era necesario, porque en esta cortina, en este lugar que se partió de arriba abajo, era donde se esparcía la sangre de los corderitos en los sacrificios. Ya no era necesario un sacrificio de un cordero. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo había hecho el último sacrificio necesario para el perdón de los pecados. Por eso la cortina se rasgó y tembló la tierra. Los romanos pudieron ver. Por eso es que el romano, al ver todo esto, dice, wow, de verdad este era el hombre. Este hombre era el Hijo de Dios. 3 horas de oscuridad completa sin ninguna explicación. Y luego viene el terremoto y se rompen las piedras. Y no termina ahí. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Empiezan a ver gente que había muerto, que resucitó junto con Cristo en ese mismo día. Nos estamos dando cuenta que fue un evento increíble que ocurrió, y he aquí que los mismos romanos que estaban entrenados para matar y que tenían corazón duro reconocen, y él dice, realmente este era el Hijo de Dios. Cuando él dice consumado es el cierre de un plan que se había hecho desde mucho tiempo atrás. ¿Qué significa el que Jesús haya dicho consumado es? Imagínense por un momento. Imagínense por un momento, si Cristo no hubiera muerto y resucitado, ¿cuál sería nuestra esperanza? ¿Cuál sería nuestro destino? Si Cristo no hubiera venido a rescatarnos, entonces el príncipe de este mundo, que es Satanás, continúa haciendo de las suyas y continuaría haciendo de las suyas, y los cementerios llenándose completamente de muertos sin la esperanza de que van a resucitar, hasta el día en que Dios dijera, ¿saben qué? Vamos a cerrar el capítulo de este mundo. Vamos a hacer lo que teníamos planeado, porque el plan
de redención fue creado para aquellos que creen, una vez más, para aquellos que creen, que al que cree todo le es posible. Pero el otro lado también fue creado. Tanto fue creado un plan de rescate como fue creado un plan de purificación, si le pudiéramos llamar así. El plan de rescate para aquellos que creen crea una vida nueva, una tierra nueva, un lugar donde podemos vivir por toda la eternidad, un lugar perfecto donde no hay pecado, no hay llanto, no hay dolor. Pero para aquellos que no creen, también fue preparado el infierno. Y eso no está correcto que lo diga de esa forma, porque el infierno no fue preparado para aquellos que no creen. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Cuando Satanás se rebeló en el cielo y se trajo una tercera parte de los ángeles con él y los engañó, se creó un plan para ellos. Y el plan para ellos se llama un fuego de azufre, un lago de azufre. Ese es el infierno, y el infierno fue preparado para destruir a Satanás y a sus ángeles en el último día. No fue preparado para los humanos, fue preparado para ellos. Pero si nosotros no somos parte del plan de salvación y no aceptamos a Jesús en su plan de salvación y no creemos y no aceptamos el sacrificio, nos vamos junto con los ángeles al lago de fuego. ¿Me explico? ¿Sí? Es sencillo. Se crearon dos planes, uno para aquellos que creen, otro para aquellos que no creen. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso es que Cristo no ha venido, porque está dando tiempo para que todos se vengan al arrepentimiento y se acerquen a Él, no queriendo que nadie se pierda. Pero si no crees y no aceptas ese sacrificio, tienes el mismo destino que los ángeles y de Satanás. Pero Satanás, Dios no puede dejar a Satanás y a sus ángeles que vivan por la eternidad. A su tiempo, el Señor los va a enviar al lago de fuego y azufre. Lo triste es de que todos aquellos que no crean van a ir junto con ellos. La Biblia dice que no les dejará ni raíz ni rama. Dice que serán como el tamo que se lleva el viento y no quedará de ellos memoria. Solamente tenemos dos opciones. O crees y aceptas a Cristo Jesús y su plan de salvación y esperas a que Él venga y te vas a vivir con Él por la eternidad. O esperas a que Dios diga, ok, Satanás, ángeles caídos, al lago de fuego y azufre, y todos los que no creen junto con Él. Porque todos los que durmieron, y estamos hablando de la muerte, todos los que murieron van a resucitar, todos. Pero si vemos, me encantaría tener el tiempo de ir allí. Vemos que unos resucitan para vida eterna y otros resucitan para el lago de fuego y azufre. Por eso es que es importante ahora. Miren, yo cuando estaba niño crecí en la iglesia católica y veía que le prendía la veladora a los muertos. Y yo decía, pues qué bueno, porque ya no pueden hacer nada y a ver si la veladora les ayuda en algo, porque ya van derechito al infierno o al purgatorio. Yo no sé dónde andan. Se me había enseñado que había un purgatorio, que andaban por ahí dando vueltas. Y en la noche a mí me daba miedo porque decían que venían y te jalaban las patas. Y yo decía, pues bueno, hay que rezarles. Y 40 rosarios y 40 Aves Marías y de rodillas allí tratando de ayudar a aquellos que ya no se podían ayudar a ellos mismos. Después aprendí de que, cuando das tu último suspiro, hasta ahí. Hasta ahí. Porque los vivos saben que han de morir. Pero los muertos, nada saben. Así que es ahora, cuando usted todavía está respirando, que tiene que hacer la decisión. O acepta el plan de redención y acepta el sacrificio de Cristo en su vida personal, o acepta de que el destino que tiene usted es junto con Satanás y sus ángeles. Sencillo. No hay dos opciones. Los que ya murieron, ya hicieron su decisión. Cuando ellos resuciten, o van a resucitar para irse con Cristo, o van a resucitar para ir al lago de fuego y azufre. Porque esto no puede seguir mucho tiempo. Mire, estábamos cansados de la pandemia. Ya veo que muy poquitos traemos máscara también. Porque estamos cansados de la pandemia. ¿Hasta cuándo se va a acabar esto?
El mundo también y la tierra gime con lo mismo. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a continuar que el pecado haga estragos en este mundo? ¿Cuándo, Señor, vas a venir a purificar este mundo? ¿Cuándo, Señor, vas a venir a crear un cielo nuevo y una tierra nueva? El Señor dice, tranquilos, paciencia. Yo quiero que vengan más y que no se pierdan. Nos hace una pregunta. Ok, tú ya aceptaste, perfecto. Bien, ya estás dentro. ¿Y tus familiares? ¿Y tus hijos? ¿Y tus abuelos? ¿Y tus papás? ¿Ya están dentro? ¿Ya creyeron? ¿Ya aceptaron a Jesús? Porque si no lo han hecho, tú básicamente estás diciendo, Señor, llévame y que se pierdan ellos. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú ores de rodillas pidiendo que el Espíritu Santo obre en su vida. El Señor quiere que les invites a la iglesia, que les invites a estudiar la Biblia para que también acepten. No hay otra forma, mis hermanos, de ser salvos más que el sacrificio de Cristo. Y cuando Él dijo consumado es en la cruz y entregó el Espíritu al Padre, se cerró el plan de redención. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. 2 Corintios 5:21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios no puede contemplarnos a nosotros por pecadores, pero a través de Cristo Jesús el Señor nos acepta. Por eso Pablo dice, cuando ores, acércate al trono de Dios confiadamente. ¿Por qué? Porque tenemos un representante que nos lleva ante el trono de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propicia. ¿Qué es una propiciación? ¿Alguien sabe? Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Había un pago, había una propiciación, había un sacrificio que hacer. ¿Qué culpa tenía el corderito de la Pascua? Y lo tenían que limpiar y bañar y tenerlo con ellos 7 días y tener la casa como si fuera su mascota. Todo ahí, yo a veces veo a mis hijos cuando agarran el perro y lo bañan y con la secadora de pelo hasta le echan perfume. Y yo me imagino al corderito de la Pascua también en lo mismo, ¿no? Y que después venga papi y mami y digan, ahora hay que cortarle el cuello, hay que sacar la sangre, hay que ponerla sobre las puertas. Imagínense a los niños cómo veían eso. Pero mi pregunta es, ¿qué culpa tenía el corderito? Ninguna. También Cristo no tenía ninguna culpa, sin embargo, Cristo fue la propiciación, Cristo fue el sacrificio presentado para perdón de nuestros pecados. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, nos dice Isaías. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros y ustedes lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga todos fuimos nosotros curados. Cada golpe, cada martillazo en los clavos que clavaron sus pies y sus manos, cada espina que se clavó sobre su cabeza fue para ti y para mí, para nuestra salvación. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tanto amor tuvo Cristo Jesús para nosotros que ni siquiera se quejó de lo que le estaba pasando. Al contrario, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tanto nos amó que no le importó el dolor y la sangre que bañaba todo su cuerpo. Y todo el sufrimiento y la agonía de estar ahí colgado sobre la cruz sin poder respirar y el dolor de los clavos en una completa oscuridad por 3 horas y sintiendo que la presencia de Dios y la compañía de Dios se había alejado y estaba completamente solo. Ni sus discípulos le habían acompañado. Había solamente un par de mujeres y el discípulo amado. Callado,
fue como corderito al matadero. Mateo 28, 1, 2, se pasó el día de reposo. Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella diciendo: hey, ¿qué buscan? ¿No está aquí? ¿Ya resucitó? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué el bautismo? Pastor, porque tengo que meterme debajo del agua. Porque cuando usted baja debajo del agua, usted muere al pecado y resucita a una vida nueva en Cristo Jesús. Porque así como Cristo murió y resucitó, así cuando usted es bautizado, muere y resucita a una vida nueva en Cristo Jesús. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Tenemos que ir entonces firmes en la esperanza. ¿Qué esperanza? Dice Tesalonicenses 4, 13 y 14, el apóstol Pablo, me encantan las palabras del apóstol Pablo, que nos da ánimo a seguir adelante en la esperanza, en lo que hemos creído, y que no se desanimen de que si el camino ha sido largo, que si el camino ha sido difícil y lo que viene, pero va a ser peor. Así que abróchense los cinturones, firmes en la oración, firmes en la fe y adelante, porque lo que viene es más difícil todavía. Y puede ser que nuestros hijos vean todavía cosas peores. ¿Y quién de nuestra descendencia verá la persecución? ¿Quién de nuestra descendencia verá la ley dominical enforzada? ¿Quién de nuestras generaciones tendrán que huir a las montañas y a los campos porque van a ser perseguidos? ¿O nos tocará a nosotros? Pero el apóstol Pablo dice: ánimo, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. No le tenga miedo a la muerte. Cristo Jesús dice: yo estuve muerto y vivo, y tengo conmigo las llaves de la muerte y del Hades, las llaves de la muerte y del infierno. En los chistes siempre vemos a San Pedro con las llaves dejando entrando y saliendo a la gente. San Pedro no tiene las llaves las tiene Cristo Jesús. Él es el que tiene derecho de tener las llaves de la vida y de la muerte y del infierno, porque Él venció a la muerte. Porque el infierno no tiene poder sobre Él ni sobre nadie de aquellos que creen en Él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. No importa si usted va a dormir al descanso al cementerio, o si lo queman, o si lo hacen polvo. No importa si se ahoga en el mar o donde quiera que usted esté. Si usted cree en Cristo Jesús, Él lo traerá de otra vez a vida nueva. Pastor, ¿cómo va a ser eso? Pues imagínese que si Dios en la creación hizo a Adán del polvo de la tierra, ¿cómo no va a tener el poder para traerlo usted a otra vez? Aunque lo quemaron, que quedaron cenizas nada más. De ahí el Señor le va a restaurar y le va a dar una vida nueva y va, no sé yo, darle otra vez el aliento de vida como lo hizo con Adán. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice el apóstol Pablo: si nosotros quedamos cuando venga Cristo, no vamos nosotros a ir primero. Los que murieron en Cristo, dice, resucitarán primero, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿cuánto? Siempre con el Señor. La Biblia nos dice que cuando Cristo viene, lleva a su pueblo a las mansiones celestiales y dice que moramos con Él por 1000 años. Imagínense unas vacaciones de 1000 años. Yo quiero vacaciones de 2 semanas, cuando menos ahorita. Imagínense unas de 1000 años en el cielo donde todo es perfecto. He aquí nuestro galardón, porque a veces se nos hace difícil. A veces se nos hace imposible.
Y decimos, pastor, yo quiero, pero ay, qué difícil es. Y el Señor nos dice, sí, para todos nosotros es imposible, pero para Dios nada es imposible. Agárrese de Dios, sosténgase de Dios, pida de su Espíritu Santo y verá que lo puede hacer. Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Esta es la promesa de Dios. Este es el pago por nuestra obediencia. Este es el pago por nuestra fe en Cristo Jesús, que murió y resucitó por nosotros. He aquí yo vengo pronto, dice Cristo Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿A qué obra se está refiriendo? A la de aceptarle a Él. Porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos que hacer cosas para Dios y que por las cosas vamos a ganar favoritismo con Dios. Que por querer y por ser obedientes nosotros vamos a ser los favoritos de Dios. Dios no tiene favoritos. La obra a la que Él se refiere es a los frutos que nosotros damos después de que aceptamos a Cristo Jesús. Porque una vez que nosotros aceptamos al Señor, el Señor espera que en obediencia vayamos y le contemos a otros acerca de lo que Él hizo por nosotros. Y que usemos los regalos y los talentos y las habilidades, que ya sea la música como Lotario, con nuestro hermano Cayetano, que usemos nuestros talentos para atraer a otros a los pies de Jesús. Porque cada uno va a recibir nuestra paga. Porque cada uno tenemos que ir ante el tribunal, ante el juez, y ser juzgados para ver si somos encontrados culpables o inocentes. Solamente aquellos que acepten a Cristo Jesús y que hagan suyo el sacrificio de Él en la cruz podrán salir inocentes en ese juicio y podrán ser parte de este nuevo mundo que Él creará, porque Él recompensará a cada uno según sea su obra. Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Este es el plan de redención. Esto fue lo que Cristo Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diseñaron para que cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos, para que no estuviéramos destinados al lago de fuego y azufre como los ángeles caídos y Satanás, sino que tuviéramos la oportunidad de poder vivir con el Padre en armonía una vez más, en un mundo perfecto como lo fue al principio. En un mundo donde no hay más llanto, donde no hay más muerte. Y lo maravilloso de todo eso, mis hermanos, es la promesa de que el pecado no se va a levantar más. No va a haber un árbol de la ciencia del bien y el mal otra vez con la misma tentación de Adán y Eva. No lo va a haber. El Señor ha dejado pasar todo esto para que los mundos no caídos, para que los ángeles vean, para que todo el mundo vea que Dios es un Dios justo. Y que si Satanás y sus ángeles van a ir al lago de fuego y azufre, fue porque ellos quisieron. Y hay un juicio para cada uno de nosotros. Para que el día que nosotros, Dios no lo quiera, que nos toque ir al lago de fuego y azufre, también se sepa y todos vean que fue por nuestra propia decisión. Mi llamado de esta mañana es a que tú medites en el sacrificio que Jesús hizo por ti, que medites en el plan que Él tiene para tu vida y que aceptes su sacrificio, aceptes su Espíritu Santo y que te dejes guiar y llevar por Él para el plan que Él creó para ti. Él tiene un plan especial para ti y quiere ponerlo en práctica, pero no lo puede hacer hasta que tú le permitas hacerlo. Él está a la puerta tocando, pidiendo que le dejes entrar. Y si le dejas entrar, dice que Él va a cenar contigo y va a compartir contigo y te va a hablar de cosas maravillosas y te va a llevar por caminos maravillosos, pero principalmente te va a llevar a la vida eterna. Amén. Vamos a